Radio Delfín presenta Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. El orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Aquí explicaremos las normas que regulan la convivencia social, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que resuelva sus dudas, que conozca y que participe en esta mesa para que juntos hablemos claro, hablemos de derecho. Hola, ¿qué tal? Es un gusto, un placer saludarlos de nueva cuenta aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, un programa diseñado exclusivamente para ustedes. Pero recuerden que como cada semana tenemos un invitado. Y hoy tenemos un invitado de honor, desde luego, un colega, amigo y una gran persona con nosotros, que se las daremos a conocer en breve. Mientras tanto, recuerden ustedes que estamos transmitiendo desde Radio Universidad Delfín en el XHUACC, en el 88.9 de su radio. Recuerden el teléfono en el estudio, el 288-94, para todos ustedes. Y desde luego, en cabina también tenemos el 938-132-5077 para especie de mensajes, alguna pregunta que deseen formular, algo en relación al tema, pues nosotros estamos para servirles y tratando de desahogar cada una de las preguntas. Recuerden que también nos escuchan y ven a través de la internet, a través de www.radialfm.com y de www.radiodelfin.com. Pues les comentaba, esta semana plagada de cosas interesantes, y pues no me estoy burlando. No, de verdad que no, para nada. ¿Cómo crees? Es nada más la risa que me da en la boca. Y les mandamos muchos saludos a nuestros queridos delfines que están haciendo un gran papel. Aún con la banca le ganaron a los Pumas. Mira mi compadre cómo está. Y tengo dos pumistas aquí de hueso colorado. Soy azul. Un azul. Ya es azul. Bueno, ya es azul. Perfecto, ya eso llega. Que ahorita son rojos porque están festejando su aniversario y traen playerita roja. Sí es cierto. Ya, ¿cuántos años son de Cruz Azul? 50 años en primera división. 50. Muy bien, pues agradecemos muy cordialmente, en principio, a nuestro queridísimo amigo Bruno del Carmen Gómez Pech, que nos está auxiliando allá en los controles técnicos. Como siempre, su amigo y servidor Francisco Javier Tejero Bolón, Manuel Jesús Rivero y Daniel Antonio González Hernández. Y les comentaba que tenemos un buen tema, un magnífico tema y un gran invitado. Los voy a suplicar a nuestros queridos amigos copartícipes de esta situación, culpables de este programa, que ya estamos a puntito de cumplir dos años al aire. Hablemos claro, hablemos de derecho, estamos a puntito, ya casi en nuestro segundo aniversario. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado a nuestro queridísimo amigo, el licenciado Ismael Trujillo Camacho. Y bueno, vamos a pedirle a Manuel, por favor, que nos haga la reseña de su currículum, o Dani. Bueno, pues pláceme informarles académicamente cómo es el licenciado Ismael Trujillo Camacho. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Carmen, tiene diplomado en Derecho del Trabajo por parte de la UNACAR también, diplomado en Relaciones Individuales de Trabajo, curso de capacitación en Derecho Electoral, diplomado en Actualización Jurídica, curso de especialidad de Criminalística de Campo, curso de capacitación de concientización turística, curso de oratoria política y tiene una maestría en Derecho Notarial. Ese es en su parte académica. Y en sus diversos empleos ha sido coordinador del Departamento de Ejecución y Cobro y Embargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, encargado del despacho jurídico gratuito de la Universidad Autónoma de Carmen, que por cierto, pláceme también tener aquí con nosotros al nuevo director del despacho jurídico gratuito de nuestra universidad. Órale. Por ahí, por si no lo sabían, sí, hubo humo blanco de nuevo en nuestra institución y tenemos al licenciado Rivero Gil como encargado de
de esta loable institución. Habemos director. Habemos director, exactamente. Del jurídico. Bueno, continuando, maestro de la asignatura en Inglés y Contabilidad de la Escuela Técnica y Comercial Miriam, maestro de la asignatura de Lógica, Ética y otras de la Preparatoria Diurna del UNACAR, actuario del Poder Judicial, secretario de Acuerdos Interno del Poder Judicial, agente del Ministerio Público del Fuero Común, coordinador de asesores de la sección 42, subsecretario de Asuntos Económicos de la FTLC, asesor jurídico del diputado Manuel Vera Castillo, asesor jurídico del Sindicato Único de Trabajadores del Volante y abogado litigante para el público en general, jefe de la Secretaría de Contratos Colectivos y Conflictos Sindicales de la sección 42 de Petróleos Mexicanos, director de la Coordinación General de la Secretaría C de Gobierno, coordinador general de la campaña política del candidato al 20 Distrito Electoral del Estado de Campeche y miembro fundador de la Federación Local de Trabajadores de Carmen, así como secretario de Transporte y Abastos de la FTLC. Pues bueno, un currículum muy extenso de nuestro invitado. Y es un extracto. Y eso nada más es el resumen de todo su trabajo. De nuestro queridísimo amigo Ismael Trujillo Camacho, conocido abogado litigante de nuestra entidad, que hoy pues nos hace el favor de acompañarnos y desde luego transmitirnos y ampliarnos un poco el conocimiento en cuanto al tema. El tema de hoy es... El tema que vamos a abordar y que nos va a hacer el favor de ilustrarnos nuestro invitado versa sobre el Ministerio Público desde diferentes vertientes, ¿no? Obviamente como institución, como lo que actualmente se realiza ahí, lo que se debería realizar, cómo deberíamos de ver a esa institución pues en estos nuevos tiempos donde la globalización en que nos vemos inmersos, tenemos que tomar otras referencias de otros parámetros de otros países para poder dotar a nuestra actual institución de mecanismos más modernos de los que hoy cuenta, ¿no? De ello es lo que se va a versar el tema de hoy. Obviamente girará también en torno a aquellas personas que hacen una labor de auxiliar, como es el caso de la policía ministerial. En fin, yo le cedo la palabra al licenciado Ismael Trujillo para que inicie con su exposición. Sí, buenos días. Antes que nada me siento muy agradecido de la invitación. Quiero comentar que estoy entre tres grandes amigos, pero amigos de muchos años, gente que conoce de derecho, son especialistas y que tienen un reconocimiento social muy importante. Quisiera saludar al auditorio y me siento gratamente sorprendido de ver aquí estos rostros tan queridos y pues tan apreciados por su servidor. Y bueno, aquí lo que queremos nosotros como invitados es aportar un granito de arena al conocimiento social y al radioescucha de lo que el Ministerio Público es en la actualidad, cómo se origina, cómo lo adopta nuestro país, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido desevolucionando, cómo se ha realizado la práctica de manera efectiva y desafectiva, y en fin, una serie de puntos que esperemos sean de su agrado, y pues comenzamos. Claro que sí, es importantísimo siempre cuando tocamos el tema del Ministerio Público, porque trae muchas contradicciones, unas a favor, otras en contra, y bueno, pero en realidad hoy de lo que se trata es conocer verdaderamente cuál es el cometido del Ministerio Público, cuál es la función que debe de ejercer. Cuando menos lo queremos saber ahorita en teoría, ¿no? Porque de la teoría a la práctica pues dista mucho, sobre todo nuestro ponente lo sabe perfectamente, que estuvo inmerso en esa institución, de modo que conoce la parte de afuera y la parte interna, ¿no? Entonces, en sí, ¿cómo nos plantearías tú al público lo que es el Ministerio Público o lo que debe de ser? ¿De dónde nace? Sí, el Ministerio Público nace como un instrumento
que tendría la labor de perseguir los delitos. Esto, si nos vamos a épocas remotas, tiene su origen en Roma y en Atenas, son los antecedentes más lejanos que hay. Ellos son los que instituyen la figura del fiscal como órgano persecutor, pero desde un punto de vista distinto, que obviamente se ha ido perfeccionando. Y esto surge a raíz de que la sociedad necesita y requiere una impartición de justicia para resolver sus conflictos, pero a través de órganos independientes. Y es ahí donde, ante la delincuencia imperante, en aquellas épocas de Grecia y Roma, que surge esta figura, una figura preponderante que se encargaba de asesorar y respaldar en cuestiones civiles, familiares, a las personas que atravesaban por una situación legal, pero que no tenían el conocimiento ni la capacidad y la experiencia para resolverlo. Entonces, estas dos culturas, tanto la romana como la griega, crean esa institución que luego pues desaparece para crear otras. ¿De dónde le viene entonces a nuestro país el adoptar la figura del fiscal? ¿De la Santa Inquisición? ¿De dónde? No, nosotros traemos directamente, como país conquistado por España, traemos la cultura española. Cuando se crea la Nueva España y se erige la figura del virrey, el virrey plenipotenciario con todos los derechos y atribuciones que el mando le permitía, es el que crea aquí en México la figura muy conocida de la Fiscalía, que en aquel entonces se formó a través de una Real Audiencia y Chancillería, cuyo instrumento legal data de 1527 y primera reforma de 1528. Ahí el virrey era el que determinaba las sanciones, después de haber escuchado al órgano acusador, que en este caso era el fiscal, a la víctima, y pues ya no había otra parte, ¿no? El juez era el virrey quien determinaba las sanciones. Sí, a mí me llama la atención mucho, y bueno, es pues sí, creíble que las personas que no conocen de derecho pues confundan las figuras, las partes que intervienen. Y entonces muchos tienen la duda de, en realidad, ¿qué es el fiscal? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su chamba? Hoy en nuestros días, para que más o menos la gente vaya entendiendo el tema. Bueno, en teoría el fiscal es el agente o la persona encargada a la cual se le deposita la facultad de formular la acusación en contra del infractor. Obviamente, previo a esto debió de haber hecho una investigación, debió haber recabado las pruebas que fundamenten la acusación que luego formula. Ahí es donde en la actualidad y en la anterioridad, pudiéramos llamarle, se ha generado un grave problema, porque pues no sucede en la práctica de esa forma. Sí, esto es para que nuestros radioescuchas más o menos tengan una idea. Pues todos conocen y saben que existe un abogado defensor, que es el que defiende al infractor o al presunto infractor, que hoy ya no es presunto responsable, hoy tiene otro nombre de acuerdo a la figura. Pero bueno, el que lo acusa a él, en este caso, independientemente de la víctima o en nombre de la víctima, digamos entonces que es el fiscal. Sí. Para que quede claro para nuestros radioescuchas, ¿no? Bueno, sí, para esclarecer un poquito más, es una serie de nombres que se le atribuyen a esta figura, ¿no? Para nosotros le denominamos el fiscal, el representante social, la parte acusadora, el ministerio público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, para conjuntarlo en un todo, es precisamente el ministerio público quien encarna en una persona facultades para llevarlas a cabo
durante la secuela de una investigación y posteriormente ante un proceso, ¿no? En resumidas cuentas. Así que el nombre que se le dé, pues todo nos lleva exactamente a la misma persona o a la misma institución. Sí, nada más era para efectos de que nuestros radioescuchas pues se familiaricen con el nombre, ¿no? Porque inclusive hay quienes le llaman que es el abogado de la víctima, pero bueno, decía que la función ahorita no es tan importante lo que estamos tratando, pero sí para que le quedara claro a nuestros radioescuchas. Muy bien, pues seguimos adelante con más del Ministerio Público. Sí, mira, Francisco, Manuel, Daniel, yo en realidad quisiera resaltar dos aspectos. Aquí el Ministerio Público se erige como una figura acusatoria, que independientemente de las nomenclaturas o las denominaciones que los postulantes le queramos poner, el artículo 21 constitucional nada más reconoce la figura ministerial, desde dos puntos de vista. Pero aquí en lo particular yo quisiera distinguir dos aspectos que me llaman la atención y me han llamado la atención durante toda mi carrera profesional, que es la postura que adopta el Ministerio Público. La postura que adopta con relación a los hechos delictuosos. El estado de preferencia que le otorga a la persona que se asume víctima de un hecho delictuoso en el que participa y denuncia primero. Llega, interpone su denuncia, el Ministerio Público se la recibe. Pero si en ese hecho delictuoso hubo otra víctima, otra presunta víctima, que acude después, ya no le levantan su denuncia. Como si hubiera un derecho preferencial, cuando la autoridad debe ser imparcial, independiente. Si hay 2 víctimas o hay 10 víctimas, la postura debe ser exactamente la misma. Situación que no sucede así en la práctica. El Ministerio Público adopta una posición de que el que llega primero es el que le recepciona su denuncia, le instruye su expediente. Y si usted viene después, tiene que declarar primero como probable, presunto, responsable, o como le quieran llamar ellos, y ya después integrar su averiguación, pero después, como si hubiéramos ciudadanos de primera y de segunda, cuando en realidad somos ciudadanos únicos y tenemos los mismos derechos y atribuciones que tienen todos. Esa situación o ese estado mental, y lo platicaba hace unos momentos con unos amigos, es lo que debiera de cambiar de inicio. Yo siempre he pensado que podemos generar muchos instrumentos de procuración y de administración de justicia, pero mientras el ente social que tiene encargada esa labor o esa atribución no cambie su forma de pensar, no asuma sus verdaderas responsabilidades, pues nuestro país no va a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros, tenemos que entender qué hacemos en tal o cual puesto, por qué recibimos esa oportunidad y hacia qué nos debemos a la sociedad que representamos. Mientras eso no suceda, pues bueno, no vamos a cambiar, y muchos podrán cuestionar, y me refiero a autoridades vigentes o en el encargo de que el que aquí usa el micrófono no está diciendo la verdad, pero aquellos abogados que tenemos la necesidad de ejercer la profesión saben que efectivamente ese es el modo de pensar de la autoridad ministerial en la actualidad y desde hace muchos años. ¿Pero será la persona o será el sistema? Tiene mucho que ver por el sistema. También comentábamos eso. El funcionario se ha vuelto cuidachambas. Recibe instrucciones y las cumple a cuenta cabal. Y a la vez se le hace una costumbre, al grado que llega a pensar que lo que está haciendo es correcto y que su modo de operar es el único, que no hay otro, que no hay otra posibilidad de que las cosas sean diferentes. Es el tradicional. Exactamente. El por costumbre. Sí. Pero aquí yo sí quisiera, no sé si ustedes me lo permiten, plantear otra posición que en la vida real he visto que sucede, porque en este punto yo considero que el órgano persecutor ya no se vuelve persecutor, sino represor, porque reprime a una víctima por darle preferencia a otra. Pero su acción va más allá, y es donde
yo hago una propuesta en esta exposición, pero bueno, que es materia de otro punto, donde el Ministerio Público como instrumento de procuración de justicia, que depende del Ejecutivo, se vuelve un brazo de aplicación, de represión hacia la ciudadanía, a los intereses políticos que prevalecen. Y daña esto uno de los bienes jurídicos protegidos de la sociedad, que es la libertad. Es uno de los bienes más importantes que la sociedad protege y cuida de su libertad, pero cuando el órgano del gobierno, que es el Ejecutivo, el que tiene a su cargo esta institución, pues se olvida de sus principios, y si alguien pues no es un político a modo o no piensa como yo, pues hay que aplicarle la ley. Vamos a mandarle a la judicial, vamos a hacerle un paquetito y vamos a meterlo a la cárcel porque nos incomoda. Entonces, desde estos dos puntos de vista, yo desahogo este tema, que el Ministerio Público se ha vuelto un órgano represor, primero porque da prevalencia a la víctima que denuncia primero, y luego como instrumento de procuración de justicia lo utiliza para fines diferentes a los cuales este organismo debe de funcionar, tanto aquí en Campeche como en el país. Bueno, efectivamente, algo hay de razón, pero se presume que hay una investigación, ¿no? Una investigación que después de ser elaborada, el Ministerio Público, mediante una reflexión legal, decide ejercer acción penal en contra de alguien, obviamente ante un juez de la naturaleza penal, ¿no? En consecuencia, ocasionalmente, como bien señalas, ¿no? Tal vez traten de aplicar aquello que es primero en tiempo es primero en derecho, aunque efectivamente casos se dan donde dos personas tengan conflictos entre sí y tal vez sea el provocador el que haya llegado primero, ¿no? a levantar su denuncia y no precisamente el lesionado. Pero quiero pensar que habrá una indagación, una investigación, y del producto de la misma será la decisión que se tome. Qué desafortunado sería en un momento dado que la decisión que se tomara fuera en contra de la víctima, pero por no haber llegado primero sea considerado como presunto responsable. Pero suele suceder, ¿no? Sí, sucede. Sucede, es muy común que lo que está diciendo Ismael está en todo lo cierto, ¿eh? Sí, me ha tocado verlo. Efectivamente, por eso decía que qué desafortunado es si ese criterio es el que se adopta. Y esa es la opinión, obviamente, de un profesional que está acostumbrado a estar viviendo este tipo de problemas. Imagínense cuál será la opinión de la sociedad, que nos gustaría, obviamente, escucharla. Están los teléfonos abiertos, que haya tenido una controversia y que nos diera una apreciación de cómo entiende él a un ministerio público desde el punto de vista de su problema. ¿Lo ayudó, no lo ayudó, lo intimidó, lo humilló? Podría ser, o sea, es a lo mejor la parte mala, también debe tener su parte buena, pero ahorita salió a colación esa parte que no desconocíamos algunos. Yo considero que las personas que están ahí son personas preparadas en su mayoría, ¿no? Pero el sistema es lo que de alguna manera va envolviendo a la persona, al sujeto, porque no es posible que todo el que entre a prestar los servicios allá sea de antemano negativo. No. Como seres humanos creo que todos tienen integridad. El problema son dos cosas muy importantes. Puede ser el sistema, obviamente, puesto que algo comentaba yo también hace un momento de esto, y la otra puede ser el saber en tus manos un poder que te permite entrar o actuar de una manera en la cual no puede ser tocado, porque tú tienes algo importante en las manos, que es tal vez la libertad de una persona, ¿no? O la inocencia de una persona, o la presunción de la culpabilidad de alguien. Podría ser, son opiniones o cuestionamientos que podríamos hacer al respecto, pero no hablemos ahorita de la persona, hablemos de la figura institucional. ¿Cuál es en sí la función que debería tener o que tiene, y ahora con el nuevo sistema que viene, cuál va a ser su pro y cuál va a ser su contra a lo que ya conocemos como Ministerio Público? El Ministerio Público nace en 1917, ¿no? Precisamente el señor Carranza es el que cambia una forma de procurar justicia muy distinta a la que hoy conocemos, ¿no? Crea la figura del Ministerio Público. El Ministerio Público. Lo dota de un auxiliar que por décadas se le denominó Policía Judicial, porque en sus orígenes
el juez efectivamente tenía policía. Por eso hoy en día se dice que el juez no puede ser juez y parte. Hoy, afortunadamente, se le ha cambiado ese nombre. Hoy se llama policía ministerial, porque corresponde al Ministerio Público y no a la judicial. Así es. Como se le conocía hasta hace poco. Pero en fin, continuemos con la propuesta. Sí, mira, en lo que comentabas, Manuel, ese es un tema que ojalá tengamos la oportunidad de tratar en este programa más adelante. Desde luego que sí, tú sabes que estos micrófonos están a la orden. Porque, y estoy hablando, como bien decía Daniel hace rato, desde un punto de vista práctico, porque independientemente de que como postulante ejerzo el derecho, yo trabajé ahí y sé cómo funciona. Vamos a irnos a una pequeña pausa y recuerden, en cuanto regresemos, continuamos con el Ministerio Público como instrumento de procuración de justicia en México. Una breve pausa y continuamos. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho y tenemos como invitado al licenciado Ismael Trujillo Camacho y estamos tocando precisamente el tema de los antecedentes del Ministerio Público. Y bueno, pues continuamos porque nos fuimos a una pausa y nos quedamos un poquito picados por ahí por unas propuestas que trae muy interesantes el licenciado Trujillo. Y bueno, pues vamos a desahogarle. Y recuerden ustedes el teléfono en el estudio, el 38-288-94, y desde luego, como siempre, a la orden de ustedes, el 938-40-599-66, para cualquier aclaración, para cualquier duda o cualquier pregunta que usted desee formular. Lic, pues seguimos con el Ministerio Público, sus antecedentes, sus orígenes, y precisamente estábamos comentando tras bambalinas acerca de el cometido verdadero del Ministerio Público, quién lo nombra, de dónde proviene, quién dice es mío este pollito, ¿no? Quién se lo come y toda la cuestión. ¿Cómo es esto, Lic? Sí, tenemos que también reconocer como ciudadanos que este instrumento o esta institución sí tiene un valor. Ya nos tocó ver algunas partes donde criticamos más que a la institución, a la forma en la que los funcionarios desarrollan su labor. Pero el Ministerio Público, que está regido en el artículo 21 de la Constitución Federal, sí es un instrumento de valor para la sociedad en general, en nuestra nación, en Campeche y en todos los estados de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque tutela los intereses, representa a la sociedad, y más ahora que todos sabemos que tanto nuestra nación como algunos países de Sudamérica estamos padeciendo de la delincuencia organizada, pues no podemos decir que todo ha sido malo. Hay cosas muy interesantes. Se han creado instrumentos jurídicos, se han creado escuelas que permiten mejorar y capacitar a la policía, someterlas a un examen de control de confianza, y los ciudadanos en cierta manera estamos en algunos casos más tranquilos, nos sentimos semi-protegidos porque, y digo semi porque también hay que entender que falta mucho camino por recorrer y que cada día podemos observar en estados como Michoacán, donde la delincuencia ha rebasado completamente a los órdenes de gobierno, donde la sociedad ha tenido que armarse, situación que también es materia de polémica, porque pues por un lado pudiera ser correcto, pero por otro lado infringe o vulnera disposiciones del orden público, y sobre todo que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, porque si eso fuera, pues entonces el país se vuelve un caos, ¿no? Tenemos que respetar los órdenes, las instituciones, y en ese tema es donde el Ministerio Público representa
para nosotros un órgano de protección. Y hemos visto cómo se ha profesionalizado la Policía Federal, que es la preponderante acá, cómo se han generado escuelas donde tenemos la escuela básica de la policía, donde ingresa el agente, le dan una preparación académica fundamental que les permite orientar su labor de manera correcta. La Escuela Superior de Investigación, ahí donde ingresan aquellos que les asignan tareas de mayor importancia, donde hay criminalistas, donde hay peritos, donde hay gente especializada que incluso se ha ido a preparar a otros países para dar un mejor servicio. Y también el Ejecutivo Federal, desde el sexenio pasado y el antepasado, pero más en el pasado, se vio como ya la policía en los altos mandos también es sujeta a una preparación académica, porque no es lo mismo egresar de una escuela con el perfil profesional de abogado que tener el perfil de investigador, tener el perfil para poder combatir la delincuencia, que ese es un tema que debiera no de surgir para la Policía Federal, sino para las policías estatales. Yo siento que hemos avanzado, pero nos falta mucho. Sin embargo, al menos Campeche, y recientemente en los medios lo hemos estado viendo, son los países más seguros. No con eso quiero decir que Carmen es más seguro, porque aquí es donde está destapada un poquito más la delincuencia, pero tenemos que tener confianza de que podemos avanzar en lo que las cosas o los instrumentos no cambien, o un presidente de la República, así como modificó la ley hacendaria, así como modificó la ley de Pemex, así tuvo a bien modificar previamente la Constitución, pues modifiquen la Constitución y el Ministerio Público se vuelva una entidad completamente independiente. ¿Y qué me refiero a esto? Que no dependa, como actualmente lo es, del Ejecutivo, porque a nivel supremo, y estamos hablando en la nación, la máxima autoridad es el procurador, pero el procurador, ¿quién lo designa? El presidente. Y luego él, pues tiene a bien de manera discrecional, después de ser ratificado, porque pasa a ratificación, pero si el partido del poder tiene la mayoría, pues es nada más protocolo, porque es obvio que lo van a ratificar. Nada más. Sí, es nada más, ahora sí, responder a los intereses del partido en el poder, llámese como se llame. Y entonces ya el procurador, nombrado de manera discrecional por el presidente de la República y luego ratificado por el Congreso, quien decide quién lo va a acompañar en su encargo. Entonces nombra a sus procuradores, jefes de policía y crea su estructura. Sucede en los estados, es lo mismo, el gobernador del estado nombra el procurador, lo ratifica el Congreso y a la vez nombra. Entonces, yo de una manera ambiciosa quisiera ver a un presidente de la República que, así como quiere mejorar las economías del país, también quiera mejorar el sistema de procuración de justicia, libere a ese instituto o a esa institución ministerial de su encargo y se genere un órgano autónomo, independiente, que no reciba órdenes del Ejecutivo, tanto nacional como estatal. Que sea un órgano que verdaderamente responda a las expectativas de nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que esta demanda ha sido de siempre, pero hoy más que nada sabemos la situación que guarda el país y muchos países, como bien comentabas, y yo creo que sí vale la pena hacer un análisis, una revisión de la estructura del Ministerio Público y sobre todo del nombramiento del procurador. Claro, por ahí dicen que el poder no se comparte y es difícil, pero no imposible que esta situación se dé, ¿no? Efectivamente, esta amena charla con el licenciado Trujillo, pues viene a la mente una serie de circunstancias, ya no en teoría como él acertadamente mencionaba, sino en la práctica, ¿no? Cómo se dan una serie de cosas que sirven como antecedentes, y hay algunas que toman así el cariz de leyenda urbana, ¿no? Que sucede y sucede y sucede, pero bueno, solamente quien lo vive es quien pudiera decir si esto es falso o es real.
Lo que sí podemos decir que en la actualidad pues la investigación es muy poca. Nuestros medios para poder lograr esto también son limitados. Alguna vez he escuchado que algún perito que haya tenido una capacitación externa se haya dolido de que al volver al desempeño de sus funciones y querer realmente realizar una investigación, carece de los instrumentos o medios idóneos necesarios para poder completarla, ¿no? Y termina de nueva cuenta, como decía, uniéndose al sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no lo voy a mencionar como cuidachamba, sino como que hace lo que puede hacer con lo que le dan. Quisiera hacer más, pero tal vez las circunstancias no se lo permitan, ¿no? Y en consecuencia, pues, se vuelve una rutina. Sí, más o menos para visualizar esto con el público radio escucha, pues esto es como cuando mandas a un chofer, ¿no?, a que se capacite y bueno, le dan la máquina más moderna que hay, con todos los controles digitalizados, y regresan y le vuelven a dar el mismo camión urbano despedazado. Entonces, pues yo no sé de dónde va a aplicar todo eso que aprendió. Más o menos es lo que entiendo que nos está explicando nuestro querido amigo Manuel. Sí, efectivamente, a veces tenemos y escuchamos, ¿no?, cuando nos toque en suerte llevar algún caso, en lo particular de esos que se antojan medios complicados, que se tiene que recurrir a otros apoyos de otras instituciones hermanas de Yucatán, de Tabasco o del Distrito Federal, porque en nuestros medios se carecen precisamente de esas técnicas, ¿no? Entonces, yo creo que estructuralmente por ahí se debería de iniciar por ahí, en dotar de lo necesario para que las personas pudieran cumplir eficazmente su cometido. Y no es porque no puedan, insisto, sino porque carecen de ello. Exactamente, y eso devolvería la fiabilidad a la sociedad, la confianza ya no nada más de un sistema, sino de una persona que te va a ayudar a procurar el bienestar de la sociedad, puesto que para eso es un representante social, y con la investigación idónea que pudiera ser mediante los recursos adecuados, pues tendríamos la certeza de que va a resolverse alguna controversia que debiera, en la cual debiera impartirse una justicia adecuada. Entonces, ahorita a conclusión de lo que yo escucho, pues no nada más necesitamos reformar el sistema como ya se hizo con los nuevos juicios, sino también debemos reformar esa institución que es el Ministerio Investigador, el Ministerio Público Investigador, para darle esas facultades que debiese tener, pero no nada más esas facultades, sino otorgarle el recurso necesario para que éste pueda realizar una adecuada investigación. Así es, aunque con el nuevo sistema cambia un poquito también el panorama, claro, ¿no? Porque ahora también quien se dice víctima o el representante de esta también puede hacer labor de investigación. Pero bueno, hablando del actual, eso le está vedado prácticamente. Así es. Sí, o sea, mientras las cosas no cambien y al menos el Estado no adopte las nuevas reformas, seguimos en el esquema tradicional y eso es a lo que yo me refería, porque el Ministerio Público se erige en el Estado mexicano como un instrumento persecutor del delito, efectivamente. Pero el Ministerio Público tenía limitada su ejercicio, su acción, y hablo antes, no ahora, al momento de que ejercitaba acción penal. O sea, no había quien le diera continuidad a lo que es el proceso ante un juzgado. Y ahí es cuando se crea luego el Ministerio Público adscrito al Departamento de Control de Procesos, pero se crea como parte. ¿Por qué como parte? Porque, bueno, ahí la autoridad es supérema, es el juez. Pero en la práctica tampoco es así. El Ministerio Público adscrito al Control de Procesos se lleva el expediente hasta su casa, el original. Es una prevalencia de superioridad, y lo estoy diciendo porque lo he visto, no, nadie me lo contó. El defensor del acusado está en graves problemas, porque si quiere saca una copia y si bien le va se la dan, y si no, no. Entonces, cuando debiera ser parte, tiene un reconocimiento de autoridad. Hace poco me tocó estar en una audiencia que se iba a diferir, donde me dijeron, bueno, si el Ministerio Público está de acuerdo. Y me le quedé viendo al juez. Oye, espérame,
Aquí, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Eres tú. Pues tú tienes que decidir. Creo que aquí tenemos igualdad de perfiles, ambos, tanto el Ministerio Público como yo. Entonces, ¿qué está pasando? No, pues es que es cuestión de agenda. Bueno, ok, mira, platíquenlo ustedes y luego me dicen qué resolvieron. Sí, eso para no generar una polémica mayor. Pero todo esto tiene que ver con algo que hace rato comentaba. Es la cajita que tenemos aquí en la cabeza. Es cuestión de principios, de ideales y de conciencia. De que, y retomo lo que decía Manuel Rivero, gran amigo, tenemos que dejar de ser sistemáticos. Tenemos que ser nosotros mismos. Y cuando aceptemos una responsabilidad, tenemos que ver cuál es esa responsabilidad, hasta dónde llega, si tenemos límites, si podemos ser diferentes, si podemos crear o poner nuestro granito de arena para que lo que vamos a hacer sea cada día mejor. Mientras eso no cambie, instrumentos, reformas, elementos, material, podemos tener, pero ahí va a estar. Y hablaban hace rato de los equipos, y coincido plenamente con la mesa, y pongo como ejemplo una máquina, y repito, todo esto que estoy diciendo me consta, yo lo vi, que llegó a la capital del estado para los estudios de documentoscopía y grafoscopía, una máquina que en aquel entonces adquirió el gobierno del estado, y estoy hablando de 2 sexenios anteriores, que costó en aquel entonces 16 millones de pesos y nunca se usó, se echó a perder, no la sabían usar. Entonces sucede, ¿por qué? Porque vuelvo e insisto, mientras no sea un órgano autónomo con presupuesto propio, donde la cabeza suprema no reciba indicaciones o no esté a disposición de lo que el Ejecutivo le quiera dar o quiera pensar que es correcto, las cosas no van a cambiar. Y bien decía, y a lo mejor yo repito, me expresé mal, no son cuidachambas, trabajan con lo que tienen y con lo que les permiten tener. Pero también hay que entender esto como una necesidad social. Una entidad de esta naturaleza no puede seguir trabajando de esta manera, porque cada día, ahora sí que como los políticos, cada día la gente se desencanta más del Ministerio Público. Hoy me roban y mejor no voy porque o me tratan mal o no me reciben la denuncia o me dicen venga usted pasado mañana. O de lo contrario, me reciben mi denuncia y me dicen, oiga, tiene que traer 3 testigos y tiene que traer esto. Oiga, si el Ministerio Público es investigador, su rol real para el cual fue creado es para recibir una denuncia, irse a la calle a investigar qué pasó. Imagínate la mujer que llega a denunciar que la violaron y le piden testigos, ¿no? Imagínate. No, sí, es que sucede. Mucha gente deja inagotadas sus averiguaciones previas porque no tiene forma de buscar un testigo. Y entonces yo digo, vamos a quitarle el título o el nombramiento de agente del Ministerio Público investigador y vamos a ponerle de receptor de datos o de inventor de historias o películas dignas de una telenovela, porque luego también eso hacen. Tú vas y denuncias un hecho y te dicen, bueno, pero es que le vamos a poner esto más para que sea más creíble, le vamos a poner, y al final de cuentas se sale escribiendo lo que el funcionario quiso poner, no lo que la víctima fue a decir. Y luego ves en los juzgados cada expediente que tú dices, híjole, no vaciles. Cuando van las partes ante la presencia jurisdiccional, que es una autoridad que impone respeto, dicen, bueno, es que yo la verdad, yo no lo acuso. A mí me dijeron, firma acá y firmo. Otros te dicen, yo ni fui. Oiga, su credencial pues se la di a mi primo. Y, o sea, cosas de esas que parecen increíbles, suceden. Y digo, habrá quien diga que no, pero yo estoy diciendo que sí porque lo he visto. Es mi experiencia profesional. Y falta por ahí la promoción y oferta que te hacen de entrada. Y disculpe, ¿va a querer conciliar o le vamos a seguir adelante? Esa es otra frase sacramental dentro del... Creo que en nuestro medio también hay un factor importante, el humano. Claro.
En algunos casos el Ministerio Público nada más cuenta con 48 horas para hacer una consignación cuando la persona se encuentra sujeta a una detención. ¿En 48 horas será que se puede hacer una investigación adecuada? No. Claro que no. Pero la ley así es, ¿no? Así lo señala, y entonces a ella se tiene que sujetar la persona que desempeña ese encargo. Yo creo que con la flexibilidad que va a haber con el nuevo sistema, va a haber un poco más de investigación realmente, ¿no? Por el otro lado, también la carencia de personal. A una sola persona que le llaman especialista en qué sé yo, qué clase de delito, a veces hay más delitos de esa naturaleza que de otra, ¿no? Entonces ese está más cargado de chamba que cualquier otro. Y van ante el cúmulo de denuncias, van desdeñando unas para darle prioridad a las otras, cuando todas tienen el mismo tipo de importancia. Sí, porque todos son víctimas. De una manera u otra, fueron víctimas de un delito y merecen atención. Así es. Es importantísimo el comentario que estamos haciendo. Lamentablemente, como siempre, el tiempo nos gana, pero yo creo que aquí sí vamos a parafrasear a Chely Loaiza cuando dice, bueno, te voy a agendar para tal fecha, ¿no? Y ya estás listo y tienes que comparecer, ¿no? al desahogo de esa entrevista. Un saludote para nuestra queridísima amiga Chely Loaiza, que es una gran maestra del micrófono. Y bueno, pues yo creo que nos resta únicamente agradecer a todos ustedes radioescuchas, a nuestro queridísimo amigo Bruno del Carmen Gómez Pech por auxiliarnos allá en los controles, y darle las gracias a nuestro gran amigo Ismael para que nos haga una exposición breve de lo que ya hemos comentado. Una conclusión. Pues la conclusión estriba en eso, estriba en 3 puntos fundamentales. Primero, la conciencia ciudadana del funcionario, que antes de funcionario es ciudadano y puede ser víctima también de los delitos. 2, la necesidad de reestructurar nuestro sistema de procuración de justicia en la nación. Y la tercera reflexión es que aún bajo las imperantes circunstancias en las que hoy trabajamos, la gente debe asistir a quejarse, a presentar su denuncia. Y si un funcionario lo maltrata o no lo atiende, tiene que ir ante un órgano superior. ¿Para qué? Para que se procure realmente el cometido para el cual fue creada la institución, que es procurar justicia. Pues no me resta más que por el momento agradecer la valiosa participación de nuestro invitado, y ojalá haya la oportunidad, licenciado, de continuar con esta charla. Es bastante interesante, diría que bastante densa también, en tan breve espacio para poderla concluir. Bueno, pues ha sido un honor tenerlo aquí en este estudio para escuchar esta gran ponencia. Para mí es una gran ponencia, y recordarle a la gente que pueden escuchar la repetición de nuestro programa el día Jueves a las 4 de la tarde. Efectivamente, y bueno, pues por mi parte también me despido y los esperamos aquí el próximo lunes también. Como siempre, su amigo Francisco Javier Tejero Bolón, enviándoles el triple abrazo fraternal y un ósculo de paz. Radio Delfín presentó Hablemos Claro, hablemos de derecho. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Hablemos Claro, hablemos de derecho. Lo esperamos en nuestro próximo programa.